al Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Nosotros hemos estado estudiando las fiestas, hicimos muchísima halajá y me quedé pensando que tal vez algunas de las personas que nos ven por el internet y algunos de nosotros que estamos aquí reunidos, nos queda la pregunta: ¿en qué exactamente creen los judíos? ¿Verdad? ¿En qué exactamente creen los judíos? Entonces, una de las respuestas que uno puede dar, que es una respuesta correcta, es que nosotros creemos en un solo Dios. Bueno, vamos a probarlo, ¿verdad? En vez de yo dar la respuesta, puedo abrirlo a la respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes piensan? Si alguien les pregunta, bueno, ¿en qué creen los judíos? ¿Qué respuesta daría? Uno judío, ¿qué diría yo? Sí. En el Dios que no tiene cuerpo, el Dios de Israel, el Dios que no tiene forma, el Dios que uno mira al cielo, el templo al que uno va y no hay ídolos. Ese es el Dios en el que yo creo. Yo creo en un Dios invisible, con manifestaciones concretas en nuestra vida, con sus manifestaciones de ese Dios invisible en nuestra vida, manifiesta. Yo pienso que es el Dios que yo creo. Un solo Dios. En un solo Dios. En un solo Dios. Invisible. ¿Por qué tú crees que es importante que uno crea en un solo Dios? ¿Por qué eso es tan importante? ¿Por qué es tan importante? And what's the big deal? Y si alguien me dice yo creo en 3, o yo creo en 10, o yo creo en los dioses de Changó y toda esa gente, ¿por qué es tan importante uno? Uno, porque es el creador del universo. Un solo Dice Dios. que es el único. Es el único. El Es primero y el último, dice. Omnisciente, omnipotente. ¿Qué quiere decir eso? No hay nadie. Pero nada, ¿por qué es tan medio. importante que sea uno nada más? ¿Por qué no 2? Porque ahí incluimos las otras gente, incluimos todo el mundo, fue creado por él. No estamos dividiendo a la gente como que tienen otro Dios. Nosotros entendemos que es el Dios de nosotros y el Dios de todo el mundo, Entonces, aunque ellos no lo entiendan. Entonces, la fe, la creencia en un solo Dios, una de las bendiciones, right, o uno de los productos que viene de creer en un solo Dios es que puede unir a toda la humanidad. Correcto. Exactamente. Okay, that's interesting. Okay, ¿qué más? What else? ¿Qué más creen los judíos? Que la Torah es la que Dios dio, la Torah que Dios le dio a Moses es la que Dios dio, one and only, Okay. y que no tiene ningún cambio, no es cambiada, no fue transformada en nada más que la que él dio. En los profetas, que creemos en los profetas, todo lo que dijeron los profetas lo creemos hoy en día. La resurrección. En todas las profecías. Todas las profecías que vienen de los profetas Que vienen de los profetas, claro. de... De Moshe. No, los profetas de... porque- no, porque Hay ciertos profetas que tú no crees. Por ejemplo, tú no crees en el Baiulá. Tú no crees en Mohammed, ¿verdad? Tú no crees en el profeta Los Mohammed. profetas de la Torah. Pero, entonces tienen que especificarnos. Pero de la Torá, Creemos que una- No, pero hay gente que dicen... Sí, en que, exacto. Hay pastores que hoy en día que dicen que son Que son profetas. profetas, sí. El Mesías viene. Ajá. el Mesías vendrá. Que habrá resurrección. Ahí es donde nosotros le decimos que creemos en que los buenos recibirán bendiciones y los malos. Eso está en los 13 principios de la fe. David, hablando de un solo Dios, ¿cómo se pierde una vez? Dice, bueno, pero este es el único mundo que tenemos, el globo terráqueo,
cuando hablamos de otros dioses, lo transportamos también que gobierna otros mundos. Y de esos mundos no se habla aquí en la Tierra. Otro mundo, no sé si es Júpiter, Plutón. Siempre está dentro de Ok, interesante. Eso fue. Ya. No, el judaísmo sí habla de esto. Y hay una referencia en el Sidur, Ribono Shel Olamim, el que manda en todos los mundos. Nosotros somos absolutamente creyentes de que no hay ninguna realidad que exista fuera de Dios. Entonces, cuando decimos que hay un solo Dios, nosotros creemos que ese solo Dios es la única realidad. Todo lo demás puede ser falso. La única realidad verdadera es Dios. Y ese único Dios es el que manda en todo el universo. Si hay otro mundo, Él manda en eso. Él manda en todo. Sí, Él manda en todo lo que... Cuando hablamos del universo, trasciende tu mundo. Sí. Trasciende todo. Trasciende todo. Sí. Y no solamente a los mundos físicos, como los planetas, cuando hablas de Saturno, etcétera, estamos hablando también de las dimensiones, que Dios es el Dios de todas las dimensiones, ¿ya? No solamente de los planetas, pero también de las dimensiones filosóficas y esotéricas, que Dios manda en todas ellas. No hay ningún otro poder. Pero los Mekubalim lo llevan un poco más lejos y explican que no es solamente que Dios es único, sino que Dios es la única realidad. Y voy a explicar eso un poco más. Es la única realidad. En on milvado. No existe ninguna otra realidad que no sea Él. ¿Cómo usted ve esta explicación del Nuevo Testamento cuando se lee y se dice nadie llega al Padre si no es por mí? ¿No es una herejía? ¿No sé? ¿No es una herejía cuando se dijo eso? Te voy a responder. Yo creo que sí. ¿Verdad? Absolutamente. Yo creo que cuando alguien, primeramente, mi reacción... Él es como intermediario, no hay intermediario. Un intermediario y nosotros no tenemos redentor. ningún intermediario. Entonces, cuando ahora acabas de llegar a otro punto, cuando estamos describiendo en qué los judíos creen, cuando decimos que nosotros creemos en un solo Dios, también podemos añadir que nosotros no creemos en ningún intermediario. ¿Ya? Entonces creemos en un solo Dios. Los cristianos también dicen que son monoteístas, que creen en un solo Dios, pero tal vez tienen intermediarios para llegar a ese Dios. Nosotros no. Nosotros no tenemos ningún intermediario. Hay otras formas de describir todo esto, pero déjenme darles un poquito de... Dos intermediarios. Dos intermediarios. El origen del cristianismo, ¿no? Porque arrancaron con María, que intercede. Bueno, eso lo añadieron después, sí. Y luego Jesús ante el Padre. Sí, y entonces también hay muchos católicos que usan los santos, etcétera. Exacto, todos los santos. Exacto, eso son otras cosas. Right. Pero la mayoría de los protestantes no usan los santos ni tampoco la Virgen María, ¿no? Lo que usan es solamente a Jesús, ¿ya? Pero eso también nosotros rechazamos porque nosotros somos creyentes que nosotros no podemos usar ningún intermediario. Y lo que yo voy a hacer ahora es que voy a basarme en algunos de los preceptos que el Rambam, Maimónides, describe como los 13 principios de la fe. Pero lo primero que quiero hacer, antes de entrar a eso, quiero explicarles un poco de fondo, antes de estudiar los 13 principios de la fe, quiero explicar un poco el fondo de lo que quiere decir esto que estamos hablando, ¿ya? Sit down, por favor. Ok. Déjame explicar. El judaísmo no es una religión que se basa solamente en la fe. En otras palabras, la gente puede decir en el judaísmo que tienen fe, pero no vivir de acuerdo con la ley, no guardar el Shabbat, no guardar el Kashrut, no guardar nada de las leyes. Entonces nosotros decimos, entonces tú no tienes fe. Entonces, en el judaísmo, y esta es la parte que quiero entrar aquí para explicar, el cristianismo, la religión cristiana, es una religión que se basa en la fe. Cuando mencionas, Ramón, tú mencionaste que hay un versículo en el Nuevo Testamento, creo que en el libro de Juan, que dice que nadie llega al Padre sino a través del Hijo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la persona, para ser salvo, de acuerdo con el punto de vista cristiano, para ser salvo tiene que creer en Jesús. Okay. Entonces, el fundamento de la religión cristiana es fe.
Pero el fundamento del judaísmo no es fe. El fundamento del judaísmo es práctica. Y digo eso que es verdad, todas las tratadas de sonido, porque yo recuerdo que la bendición de alimentos, los mormones, cuando yo estaba, uno termina y dice, y esto lo digo en el nombre de su viejo. Siempre. Al final, Siempre, todos los cristianos hacen eso. Mormones, Todos. Mormones, No solamente los mormones. Y lo hacíamos vacía de oración, y eso era sellado. Ya. Teníamos que meter a Jesucristo en la oración. Exacto. La bendición de la alimentación. Exacto. No solamente los mormones, casi todos los cristianos, cuando van a orar, lo hacen en el nombre del Señor. En el nombre de tu Dios. Amén. Ahora, entonces, pero el judaísmo no usa ningún intermediario. Y el judaísmo no se basa, su estructura religiosa no se basa en la fe. Su estructura religiosa se basa en la fe expresada a través de vivir una vida que es obediente a la ley. ¿Se entiende? Nos dio Dios. ¿Ah? Nos dio reglas para que las siguiéramos para tener una vida santa. Exacto. Para Él. Exacto. Entonces, una de las formas de decirlo, puedo preguntarte, ¿a dónde en la Torah dice que uno tiene que creer en Dios? No dice. De los 613 mitzvot, uno no puede encontrar ningún versículo en la Torah que dice el mandamiento de creer en Dios. Hay un mandamiento que es amarás a Dios. ¿Ya? Hay un mandamiento, ama a Dios. ¿Ya? En otra forma, el Ramban Nachmanides dice que Anoji Hashem lo queja, yo soy el Dios que te saqué de Egipto. Está indirectamente diciendo que uno debería de creer en Dios, pero él dice que es no solamente el mandamiento de creer en Dios, sino es el mandamiento de creer en Dios que hace milagros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese Dios intervenió en la vida del pueblo judío y nos sacó de Egipto. Entonces, no puede solamente decir que yo creo en Dios. ¿Ya? En el judaísmo tiene que decir yo creo en Dios que interviene, que es parte de la vida humana, que actúa en la historia y en el desarrollo del ser humano. ¿Ok? Entonces, por siglos, el judaísmo nunca formalizó una forma de decir en qué nosotros creemos. El judaísmo, a través de los siglos, se concentró en las leyes de comportamiento de cómo guardar Shabbat, cómo guardar Kashrut, cómo guardar Taharat HaMishpachá, cómo hacer todas las fiestas, cómo vivir una vida correcta, cómo ser una persona justa en negocio, todas las diferentes leyes que le pertenecen a la vida judía, pero no había escrito. ¿Ah? Y eso es enseñando que amas a Dios. Exacto, exacto. Pero lo importante es explicar que el judaísmo nunca se concentró en una fórmula o una dogma de creencia judía. Nunca fue parte de nuestra cultura decir específicamente que nosotros creemos en esto y no creemos en lo otro, o que cuál es el fundamento de la fe judía, y nunca se escribió. Luego el rabino, el Rambam, escribió para describir en qué los judíos creen, porque los católicos estaban diciendo, y también los musulmanes, que los judíos no tenían ninguna fe, que nosotros nada más hacíamos práctica. Y eso es incorrecto también. Entonces, hoy en día todavía existen gente que dice, no, lo único que los judíos hacen es seguir la ley. Eso no es verdad. Nosotros seguimos la ley porque tenemos una fe. Entonces, el Rambam lo que quiso hacer es decir en qué exactamente creen los judíos. Y el Rambam decidió hacerlo en 13 principios, los 13 principios de la fe, con la idea de que nosotros tenemos 13 Ikarim. Cuando el pecado del becerro de oro, el pueblo iba a ser destruido, la Torah dice que Dios iba a destruir al pueblo. Moshe empezó a orarle a Dios, y cuando subió al monte Sinaí de nuevo empezó a orar, y Dios le reveló los 13 principios de la misericordia. Esos 13 principios de la misericordia, Adonai, el Rahum de Hanun, ¿ya? Dios es el Dios de perdón, ¿ya? Entonces esos 13 principios de misericordia revelan la presencia divina. Entonces lo que él hizo fue, cogió el número 13, porque son 13 manifestaciones de la presencia de la misericordia de Dios, usó ese número para describir los 13 principios de la fe.
Ahora, diferentes rabinos a través de los siglos han escrito diferentes principios. ¿Ya? Entonces, no es dogmatizado en el judaísmo en qué nosotros exactamente creemos. Lo importante del judaísmo es cómo yo me comporto. ¿Ya? ¿Cómo yo me comporto? Y el Talmud dice una cosa que es muy interesante. Dice que en la práctica de la Torah, Shelo lishma ba lishma, quiere decir, el que entra a practicar la Torah, aunque entre con malas intenciones, aunque entre con intenciones que no son muy puras, o que entre con fe que es muy débil, a la práctica de la Torah llega a entender lo que es la presencia de Dios. Entonces es como una figura 8 que se va reforzando, ¿ya? Entonces tienes la fe y tienes la práctica. Mientras hagas la práctica se va reforzando la fe, ¿ya? Si tienes la fe y no tienes práctica, la fe se queda muy débil. Entonces la fe necesita alguna forma de expresarla. Entonces lo que el judaísmo hace es que le da estructura a la fe, y entonces cuando le da estructura de la expresión a la fe, entonces esa estructura de la expresión a la fe refuerza la fe. ¿Se entiende la idea? La razón que me concentro tanto en esto es porque voy a entrar ahora a la descripción del Rambam de los 13 principios de la fe, pero hay que entender la perspectiva de que en el judaísmo lo importante no es solamente fe, ¿verdad? Podríamos decir, mira, cuando yo he visto los programas cristianos que están abundantes por el internet, ¿ya? Y siempre es el mismo mensaje. Anyways, siempre la misma cosa. Entonces cuando termina el pastor siempre dice, oren conmigo la siguiente oración. Y la persona empieza a orar, siempre bajan la cabeza, ¿ya? Empiezan a orar. Entonces dice, ¿cuál es lo que dice? Esa persona expresa su fe en Jesús, ¿ya? Y entonces es un cristiano. Enseguida que expresa su fe, se vuelve cristiano. El judaísmo no es así. El judaísmo, aunque tú digas, yo creo que yo soy judío, rabino, eso no quiere decir que tú eres judío, te tienes que convertir. Tienes que vivir una vida y practicar y hacer todas las cosas. Entonces el judaísmo no es solamente una expresión de fe, sino es una expresión de la vida práctica. La persona que no está viviendo y que no está haciendo un acto práctico para expresar su fe, entonces verdaderamente no tiene fe. Es una fe débil, ¿ya? Sobre este tema le quiero añadir otro pedazo aquí que viene junto con la fe. Mucha gente basa su fe en los milagros. Interesantemente, hice referencia el otro día cuando estaba dando un sermón explicando el Ramban, Nachmanides, explica cuando el pueblo judío, la razón que quiero, antes de expresar esa idea del Ramban, quiero decirlo de esta forma. La gente que basa su fe en los milagros tienen una fe débil. Hasta no ver, no creer. Porque si no hay milagros, no creen. Exacto. El día que se le acabaron los milagros, ya se le olvidó el milagro, el impacto, el drama del milagro ya se quedó atrás porque el programa de televisión era más impactante, ya se lo olvidó. Entonces, la fe no puede basarse en los milagros. Entonces, la pregunta es, pero en un momento, rabino, cuando Dios sacó al pueblo judío de la tierra de Egipto, hizo grandes milagros, ¿ya? Y la Torah dice, Vayaminu Bahashemu Moshe Abdo, y el pueblo judío creyó en Dios y en Moisés su siervo, cuando Dios abrió el mar. Entonces el Ramban explica ahí una idea que yo creo que es muy importante para entender lo que es la filosofía judía. El Ramban dice que la noche antes que se abrió el mar, vino un gran viento. Recuerdan que la Torah dice que vino un gran viento. Entonces el Ramban dice que ese gran viento es parte del milagro. ¿Por qué? Porque Dios no hace un milagro a menos que exista alguna forma científica, natural, de explicar por qué ese milagro ocurrió. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando alguien lo ve, alguien ve que se abrió el mar, la gente que creían en Dios, que ya creían en Dios, que ya tenían fe en Dios, ven un gran milagro. La gente que no tenía ninguna fe en Dios dice, no, ese fue el viento que siguió toda la noche y que espantó al agua. Entonces le queda algún escape. Y eso es interesante porque eso nos da a conocer al Dios de los judíos. El Dios, desde el punto de vista del judaísmo,
no es un Dios controlador, dominador, impactante, escenario de Hollywood, el gran drama de que coge control de ti y empieza a gritar, a saltar y a gritar aleluya. No. El Dios de Israel es un Dios que te deja la duda. ¿Por qué te deja la duda? Para que tú escoges a Él. ¿Me entiendes la idea? En otras palabras, si la única forma que uno puede ver un milagro y reconocer que es un milagro es si ya tienes la fe. ¿Ya? La fe no viene por el milagro. La fe, el milagro se reconoce porque uno tiene fe. ¿Se entendió? Sí, comprendo eso. ¿Qué pasa con he visto en algunos anuncios de televisión gente diciendo que vende aceite santo de Israel para hacer milagros? Sí. No sé si lo has visto. Sí, yo lo he visto. Pare de sufrir. Para de sufrir. Para sí. hacer milagros. Una, 2 o 3 veces que he visto el anuncio. Sí. ¿Sí? Mándale dinero y vas a parar de sufrir, yo sé. Sí, mándale dinero para de sufrir. Sí. ¿Cómo esta gente usurpa una parte tan sagrada como es el fundamento de una religión? Lo que tienes que entender sobre el cristianismo, yo voy a ser muy directo sobre esto, ya la gente me conoce. Eso es lo importante. El cristianismo ha cogido vocabulario, términos judíos y lo ha paganizado. Entonces, nosotros le introducimos al mundo a través de la Torá, fue introducido a nosotros por Dios, pero nosotros le entregamos al mundo el concepto de que va a llegar un día que va a venir Mashiach. Ellos cogen el concepto de Mashiach, lo vuelven una combinación del Mashiach que la Torá habla y de Dios encarna. En otras palabras, cogieron un concepto judío, lo paganizaron, haciendo que sea un Dios encarnado. Eso es un concepto completamente pagano. Entonces, constantemente el cristianismo coge conceptos hebraicos y lo pone a través de un lente pagano. ¿Y sabes por qué lo hacen? Porque vende. No sé qué otra razón. ¿Ya? Entonces, déjame decirte que ese aceite sí, sí, pedacito de madera, agua también. Pero el que pare de sufrir es el hombre que recibe el dinero. Ellos no consiguen una respuesta a eso, a no usar ese nombre. ¿Por qué no consiguen algo contundente para que no usurpen a eso? Porque no, pero eso no se puede controlar. La gente tiene derecho a hacer lo que quieran. O sea, ellos pueden decir que ellos pueden tener... En Israel tú puedes tener cualquier religión. En Israel los musulmanes practican, los cristianos de todas las denominaciones practican. Nosotros, tienes que darte cuenta que el judaísmo no es un club exclusivo. Nosotros no creemos que el cielo es nada más para los judíos. Los cristianos, si se portan bien y viven una vida correcta, ellos también van al cielo. Entonces nosotros no tenemos ningún problema con que los cristianos practiquen el cristianismo. No, ¿tú me entiendes? Mi punto de vista es en cuanto a los preceptos judíos. O sea, si tú tienes una religión que usa los preceptos judíos, pero lo usa equivocadamente diciendo que son estos los preceptos judíos, eso no tiene ninguna consecuencia. Claro que sí, es que la persona que está enseñando eso está enseñando una fe errónea. Pero no quiere decir, nosotros no podemos hacerle nada. Lo único que podemos hacer, en mi opinión, lo único que podemos hacer es decir, no, esto es lo que es el verdadero judaísmo. Ahora, tú sabes que ahora que abres ese tema, Rafael, déjame decirte que yo estoy viendo constantemente por el internet los programas mesiánicos, ¿ya? Y los judíos se ponen de lo más molesto con los programas mesiánicos. Y dicen, no está correcto porque se hacen pasar como si fueran judíos. ¿Sabes lo que yo respondo? Ellos no son los que están equivocados. ¿Por qué los judíos no ponen un programa en la televisión y dicen la verdad del judaísmo? Porque la gente no conoce. Entonces viene el rabino con una barba y se pone el talit y dice cualquier bobería y la gente se cree que eso es judaísmo. ¿Por qué? Porque el rabino de verdad no viene y le dice, mira, esta es la verdad del judaísmo. Entonces lo dejamos constantemente que la gente que están enseñando cosas erróneas sean lo que manden, en vez de aclarar y decir, no,
esto es la fe del judaísmo, esto es claro. Entonces eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer, por eso que tenemos 3 cámaras aquí. Por eso que tenemos 3 cámaras en ahora mismo. Enseñarle al mundo para aclarar. Y entonces, ¿sabes lo que encuentro tan interesante? ¿Sabes lo que he notado? Que muchísimos rabinos judíos auténticos, entonces ya le han cedido tanto al movimiento mesiánico cuando ven un programa como el mío, entonces no sabemos si esto es auténtico o no. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos hacen. Pero ¿por qué nosotros no podemos? ¿Por qué nosotros? Tan larga y tú no tienes un talento. Interesante, ¿verdad? No, yo tengo que estar dispuesto siempre. ¿O la noche? ¿Me entienden? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Entonces hay que aclarar las cosas. Entonces el Rambam, interesantemente, sabía lo que estaban diciendo, que el pueblo judío no tenía cierta fe, entonces explicó cuáles son los fundamentos de la fe. Ahora, pero interesantemente, recuerden que hay múltiples opiniones sobre qué es el fundamento de la fe judía, en qué exactamente. Estas copias que les estoy dando, que vienen del Sidur Matzliach, él lo tiene como la forma de los 13 principios de la fe, y entonces explica algunas notas sobre las diferentes opiniones. Mírenlo, está en la página 405 que en la copia. Dice, en la costumbre ashkenazí, estos 13 principios de la fe son recitados después del oficio de la mañana, mientras que la mayoría de las comunidades sefaraditas lo hacen una vez al mes, principalmente en la víspera de Rosh Chodesh, la nueva luna. Existe una divergencia de opiniones en el número de estos principios. Rambam, que es el Maimónides, en los Mishnayot de Sanhedrin cuenta 13. Rav Sadia Gaon en su obra Emunot Vedeot cuenta 9. Rabbeinu Hananel en su comentario del segundo libro de la ley de Moisés cuenta 4. Y por fin el Rav Baal Haikarim cuenta 3, que son la existencia de Dios, creencia en la recompensa y castigo y la divinidad de la Torá. Entonces hay diferencias de opinión exactamente en qué se basa, cuál es el fundamento de la fe hebrea, ¿ya? ¿Por qué? Esa es la razón que lo estoy tratando de explicar, que el judaísmo no es una religión que solamente se concentra en una fe. La persona puede decir, yo soy creyente en la Torá. Cuando esa persona empieza a decir que él es creyente en la Torá, tiene que practicar la Torá. Entonces, cuando viene a decir, mi fe es que yo soy judío, eso no quiere decir que es judío. Tiene que actualmente actuar como judío y formar y hacer una conversión a donde es parte naturalizado del pueblo judío. Entonces, todo esto en el judaísmo se concentra. Lo que yo estoy tratando de explicar es la relación entre la fe y la práctica, ¿ya? El cristianismo rechazó los actos en nombre de la fe. El judaísmo no hizo eso. El judaísmo no separa la fe de los actos. El acto está combinado con la fe, ¿ya? Y si la persona va y hace el acto, ¿ya?, aunque no tenga fe, a través de hacer la mitzvah está revelado la fe. La fe sin acciones. La fe sin acciones se queda débil. Completamente débil. Es que... ¿Ya? La gente, si yo le pregunto qué es una mitzvah, la gente dice un buen acto, pero no es necesariamente. Por ejemplo, prender las velas de Shabbat es una mitzvah, no es necesariamente un buen acto de bondadez, no es una cosa que hiciste para los pobres, ¿no? Entonces, cualquier mitzvah, una mitzvah de shechitá, es algo que uno fue mandado a hacer. Es un mandamiento de la Torah. Una mitzvah es un mandamiento de la Torah. El metzaveh quiere decir que eres mandado a hacerlo, right? Entonces el Rambam Sabah, ¿ya?, quiere decir que eres mandado a hacerlo. Entonces el judío, nosotros hacemos los mitzvot porque nosotros creemos que Dios nos mandó a hacerlo. Entonces cuando nosotros hacemos los mitzvot, estamos expresando de que nuestra fe es que Dios habló con Moisés y le reveló los mandamientos que él quería para el pueblo judío, y por eso nosotros lo hacemos. Entonces, al hacer este rito, al hacer este mandamiento, o evitar otra verá que la Torah dice que no podemos hacer, right? Entonces, al hacer eso, nos estamos apegando a Dios por la revelación que él le dio a Moisés, y estamos expresando nuestra fe. Ese es uno. El Ramban dice que mitzvah viene de tzavah, que quiere decir unión.
Entonces dice él que cuando uno hace una mitzvah, que uno está creando unión con Dios. Que quiere decir que al hacer la mitzvah, eso crea un acercamiento con Dios. En otras palabras, si quieres entender, y esto se lo ofrezco a todas las personas que nos estén estudiando, si quieres entender lo que es Dios, tienes que hacer los mitzvot. Cuando hagas los mitzvot, empiezas a sentir la presencia divina, y entonces uno conoce la presencia. Entonces uno conoce lo que es Dios. Sí, que eso es unión con Dios. En otras palabras, este ejercicio, este mandamiento, este rito, este acto que yo estoy haciendo, me trae y causa una unión, un encuentro entre yo y Dios. Entonces la Shekhinah, la presencia divina, entra a la vida de la persona mientras esa persona está haciendo esa mitzvah. Y está expresado fácilmente. Piensen, ¿cuál es la brajá cuando una persona va a hacer una mitzvah? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, bendito eres tú, Dios del mundo, del universo, Asher kedeshanu b'mitzvotav v'tzivanu, que nos enalteces. ¿Qué quiere decir enaltecer? Nos levanta, nos eleva. ¿Qué es lo que quiere decir? Que nos da valor, ¿no? Nos da mucho más valor a través de los mitzvot. Cuando me mandaste a hacer esta mitzvah, entonces me enalteciste. En otra palabra, la forma que mi vida cambia, desde el punto de vista del judaísmo, la forma de que mi vida tenga más valor, ¿ya? De la forma que mi vida tenga más valor es haciendo los mitzvot. Si yo no hago los mitzvot, si yo vivo a lo que yo quiera, en la forma que a mí me agrada, entonces yo vivo una vida, como dirían el Talmud, yo vivo una vida como un animal. ¿Qué quiere decir? El animal tiene ciertos deseos y hace lo que quiere. Lo que su naturaleza le diga, él hace. El judío está enaltecido, recibe lo que se llama Kedushat Israel, la santidad del pueblo judío. ¿Por qué? Porque esa santidad no es intrínseca de que viene del pueblo judío porque es algo que nosotros seamos mejores. No, nosotros somos mejores. Al hacer la mitzvah, al hacer el mandamiento, esa persona recibe Kedusha. Quiere decir que siente la presencia divina. ¿Qué quiere decir? Cuando yo ando en la calle y yo tengo mi tzitzit puesto, alguien lo vea, alguien no lo vea, yo lo tengo puesto. Entonces, yo siento que estoy haciendo esa mitzvah y tengo la presencia divina conmigo. Yo no soy una persona común en la calle, yo tengo a Dios conmigo y está dentro de mí. Cuando me voy a sentar a comer, yo no como cualquier cosa, yo nada más como lo que la Torah permite. Entonces, etcétera, 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 etcétera. Todo esto empieza a crear una vida que cuando la gente lo mira desde fuera dice complicadísima la vida, pero empieza a crear una vida a donde uno está constantemente en la presencia divina. No puedes hablar lo que no quieras, no puedes hablar sucio, no puedes darle de menos a los demás. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la presencia divina está con uno. Cuando va a comer, tiene que decir una bendición. Cuando va a comer, tiene que tener consideración de lo que va a comer. Cuando es los días que va a escoger a trabajar, tiene que tener cuidado de no trabajar en Shabbat, etcétera. La ropa que se va a poner no puede ponerse hilo y lana. Empieza a involucrarse y entonces todo está completamente rodeado por la presencia divina. Vives en un mundo diferente que la gente común. Esa persona está recibiendo un enaltecimiento por la presencia divina que viene a través de guardar los mitzvot. Esta no es la opinión mía. Esto viene de Rav Soloveitchik, el maestro de mi maestro, que explica qué exactamente, él escribió un artículo muy interesante, qué es exactamente Kedushat Israel. La gente lo usa comúnmente en el judaísmo, que quiere decir la santidad del pueblo judío. La gente, y hasta los cristianos lo conocen, le dicen el pueblo escogido. ¿Qué quiere decir que somos el pueblo escogido? ¿Por qué el pueblo judío es bendecido? ¿Por qué la Torah da la idea de que el pueblo judío, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, y hasta los cristianos lo saben, hablan de la bendición del pueblo judío? ¿Por qué es esta bendición? ¿Quiere decir que porque mi madre fue judía yo tengo más bendición que alguien que sea católico? No está justo, no es correcto. El Rav Soloveitchik explica que lo que ocurrió fue que Abraham
el fundador del pueblo judío, no es que Dios escogió a Abraham, es que Abraham escogió a Dios. ¿Ya? Entonces Abraham empezó a buscar de Dios y su búsqueda fue tan completa, tan sincera, que Dios le dijo, ok, ahora que me has buscado tanto, porque Abraham usó el poder de meditación para darse cuenta que no había múltiples dioses, que todas las uniones, toda la energía del mundo estaba bajo un solo dominio. Entonces, al buscar a Dios, entonces hizo un pacto con Dios. Entonces Dios le dijo, ok, vamos a hacer un pacto especial, y le dio la mitzvah de Milá, de la circuncisión. Entonces, dice Rav Soloveitcher, todas las demás naciones tenían 7 mitzvot, que son los 7 mitzvot de Noah, los 7 mandamientos de Noah. Ahora de pronto Abraham tiene una mitzvah más, que es la mitzvah de la circuncisión. Como él tenía una mitzvah más, ahora él subió de santidad porque tiene una mitzvah más, entiende más a Dios porque hace una mitzvah más. Y mientras van los siglos pasando, cuando Moisés llega al monte Sinaí y recibe la revelación de la Torá, recibe los 613 mitzvot, ahora nosotros tenemos todos estos 613 mitzvot, tenemos más ejercicios para llegar a la profundidad de entender lo que es la presencia divina. Todos los Shabbatot ahora, mucha gente estudia en Pirkei Avot, y en el Pirkei Avot tiene una Mishnah. La Mishnah dice que Rabbi Hanania ben Akshay Omer dice que Dios le dio al pueblo judío muchísimos preceptos. Y la gente dice, no, yo he hablado con los pastores que me dicen, no, porque el judaísmo siempre se concentra en tantas cosas y se concentra tanto en la ley y es muy difícil para la gente. Entonces, interesantemente, esa Mishnah, Rabbi Hanania ben Akshay Omer dice, Rabbi Hanania dice que Dios le dio al pueblo judío tantas leyes y tantos mandamientos con tantas cosas específicas, que cada una de esas cosas específicas es para darle santidad al pueblo judío. Entonces, al hacer los mitzvot, nosotros recibimos más y más y más kedushá, santidad. ¿Ya? El cuerpo se transforma de ser un cuerpo común en volverse una vasija, una herramienta que revela la presencia divina. Por esa razón, cuando uno va a las sinagogas tradicionales, cuando yo estaba estudiando en la yeshiva, cuando entraba mi maestro, y ella me conoce, delante de mi maestro, yo me pongo nervioso. Ustedes lo saben. Se come la señal. Yo me pongo nervioso. Entra mi maestro y yo me paro. ¿Por qué? ¿Porque él es mejor que yo? No. Porque él tiene más conocimiento de Torah que yo. Como él tiene más conocimiento de Torah que yo, de él yo espero recibir. Ustedes me entienden la idea. Entonces, parte de esto es que lo más que una persona practica la Torah, lo más que uno recibe es santidad. Y eso es uno de los fundamentos del judaísmo. Ahora, ya que entendemos eso, ahora me puede decir, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Si guardo los mitzvot o si no guardo los mitzvot. Alguien me puede decir, mira, me dijo una vez un señor judío, no fue un goy, no fue un gentil, me dijo, rabino, hay millones y millones de personas en China, hay guerras en todas partes del mundo, hay hambre, hay enfermedades, y a Dios le importa que yo me coma un jamón y queso. A mí, ¿por qué ella? ¿Por qué a mí? Porque Dios vive en cada uno de nosotros. Porque Dios habita en cada uno de nosotros. Exactamente. Eso es uno de los fundamentos del judaísmo, que Dios está interesado en la vida de cada persona. Si esa persona hace el bien, recibe su recompensa por el bien. Si hace el mal, recibe también esa recompensa. Todas las acciones de los seres humanos tienen valor. Y tienen consecuencias. Tienen consecuencias. Pero no solamente consecuencias, tiene gran valor. En los ojos de Dios, la vida de cada persona, no es por la razón que digo que la diferencia entre la consecuencia y el valor es importante, porque lo que el judaísmo es verdad. Todo el mundo estaba de acuerdo antes de que el judaísmo fue revelado al mundo a través de Moisés. Todo el mundo estaba de acuerdo que las acciones del ser humano tenían consecuencias. Pero lo que el judaísmo le presenta es que las acciones del ser humano tienen gran valor. Que a Dios le importa. Aunque Dios
es lo más poderoso en el mundo, que a Dios le importa lo que a Manny Viñas hace, la forma que él se porta. Se interesa en cada aspecto de la vida mía. Y esto es muy importante porque le da poder al ser humano. Le reconoce que ese ser humano tiene gran valor, y ese Dios que creó a ese hombre, a esa persona, aunque parezca a nosotros insignificante, delante de los ojos de Dios tiene gran significado. Ok, entonces eso es uno. También quiero mencionarle que y hablamos también de la creencia de la Torah y de Mashiach y de la resurrección. Yo voy a entrar a los 13 principios de la fe, como lo describe Maimónides, pero eso es parte de la base de lo que quiero explicar. También voy a mencionarle que hay un poema que fue escrito en el siglo XIV, que se llama Yigdal, y este Yigdal es la combinación de los 13 principios de la fe de Maimónides. Se basa en la enseñanza de Maimónides, y entonces se usa mucho en la oración hebrea, y especialmente los viernes por la noche. Lo van a oír aquí en la sinagoga. Cuando termina el servicio, terminamos con Yigdal. También en el principio del libro, en el principio de Sidur, en todos los Sidurim, como parte de las oraciones matutinas de la mañana, entonces también está el Yigdal. Mucha gente dice en el Yigdal todos los días. La oración de Yigdal todos los días es un poema litúrgico para expresar que ellos son creyentes en estos 13 principios. Entonces lo que yo quiero hacer es, les di la hoja que tiene, si quieres después yo te voy a dar una para que la añades como forma de PDF que acompañe, ¿no? Ok, entonces lo puse, si lo ves en la página 236 y 235, está en hebreo, en español y también transliterado. Entonces, los Ashkenazim cantan el canto de Yigdal en diferentes formas que los sefaraditas. Los Ashkenazim le dejan afuera una línea del Yigdal que los sefaraditas lo incluimos, ¿ya? Y lo que voy a hacer es que voy a grabarles la forma Ashkenazi y la forma sefaradita de decir el Yigdal, ¿ya? Entonces el canto es así: Yigdal, Yigdal, Yigdal Elohim Chai. Ese es Ashkenazi. Yigdal Elohim Chai Beyishtabach Nimtza V'yehenet El Metziuto Echad V'yen Yachid, Ki Yichudo Nelam V'gam Ein Sof Leyachduto Ein Lo Demut Haguf V'yehin Aguf Lo Naharoch Elav Kedushato Kadmon lechol davar asher bahara rishon v'yen reshit lereshito hino adon olam lechol notzar yoreh gedulato umalchuto shefa nevuato netahano el anshei segulato v'tifarto lo kam b'Yisrael kemo she'od navi hu mahavi את אמונתו תורת בית נתן ליהמואל על יד נביאו נאמן ביתו לא יחליף האל ולא ימיר דתו לאוהל העמים לזולתו צופה ויודע שטהרנו מביא לסוף דבר בקדמתו גומל לאיש חסיד כמפעלו נותן רשע רע כרשעתו ישלח לקץ ימים משיחנו לבדות מחכה קץ ישועתו מתים מחייל ברוב חסדו ברוך הדהיית שם תהילתו מתים מחייל ברוב חסדו ברוך הדהיית שם תהילתו. Ese es el más común entre los Ashkenazim. Es el tono que usan, el más común. Las palabras son iguales entre todos los diferentes tonos. Este es el más común que los Ashkenazim usan. Los sefaraditas tenemos dos que son extremadamente común, y le añadimos un último versículo
al Yigdal, que los Ashkenazim no lo tienen, ¿ya? Que los Ashkenazim no lo dicen. Le voy a decir los dos, ¿ya? Primero, sefaradita, este es el tono sefaradita occidental, que se usa muy común en la sinagoga española y portuguesa, y es el mismo tono que bendigamos. יגדל אלוהים חי וישתבח, נמצא ויענת אל מציאותו, אחד ואין יחיד כייחודו, נעלם וגם אין סוף לאחדותו, אין לו דמות הגוף ואינו גוף, לא נערוך אליו קדושתו, קדמון לכל דבר אשר נברא, ראשון ואין ראשית לראשיתו, הינו אדון עולם לכל נוצר, יורה גדולתו ומלכותו, שפע נבואתו נתנו אל אנשי סגולתו ותפארתו, לא קם בישראל כמו שעוד נביא ומביט את אמונתו, תורת אמת נתן לעמו אל על יד נביאו נאמן ביתו, לא יחליף האל ולא ימיר דתו, לעולמים לזולתו, צופה ויודע סתרנו, מביט לסוף דבר בקדמתו, קומא לאיש חסיד כמפעלו, נותן לרשע רע כרשעתו, ישלח לקץ ימים משיחנו, לבדוק מחקקת ישועתו, מתים יחייל ברוך חסדו, ברוך עדי השם תהילתו, אלה 13 הם עיקרים, יסוד תורת משה ונבואתו, אלה 13 הם עיקרים, יסוד תורת משה ונבואתו. Ese es el más común. Los Ashkenazim dejan afuera el verso que dice Ele Shelosh Esrehem Ikarim. Estos son los 13 principios Yesod Torat Moshe Unabuato, el fundamento de la Torah de Moisés y sus profetas. Ellos no dicen ese último versículo, nosotros añadimos ese versículo. Ese es uno de los tonos más común entre los sefaraditas. Y entonces el que mencioné, perdóname, ese fue el occidental, y ahora el oriental, y este es el occidental que viene de la sinagoga española portuguesa. Déjame decirle Yigdal Elohim Chai Veyishtabach, Nimetzah Veyenet El Metziuto, אחד ואין יחיד כייחודו, נעלם וגם אין סוף לאחדותו, אין לו דמות הגוף ואינו גוף, לא נערוך אליו קדושתו, קדמון לכל דבר אשר ברא, ראשון ואין ראשית לראשיתו, הינו אדון עולם לכל נוצר, יורה גדולתו ומלכותו, שפע נבואתו נתנו אל אנשי סגולתו ותפארתו, לא קם בישראל כמו שעוד נביא ומביט את אמונתו, תורת אמת נתן לעמו אל על יד נביאו נאמן ביתו, לא יחליף האל ולא ימיר דתו,
Leng olamim lezulato Sofe beyodne'a setarenu Mabit lesof davar bekadmuto Gomel leish chasid kehemifalo Noten lerashama kerishanato Yishlach leketz yamim meshichenu Libdot mechakeketz Yeshuato Meitim yechayel berach hasdo Baruch adei ad Hashem tehilato Ele shelosh esrehem ikarim Yesod Torat Moshe unevuato Ele shelosh esrehem ikarim Yesod Torat Moshe unevuato. Pues voy a explicar para aclarar que el primero es el más común en las comunidades del Oriente, Mizrach, iraquí, sirias, etc. Y entonces el segundo es más occidental, que es la sinagoga española portuguesa. Ese tipo de común es muy común entre ellos. ¿Ya? Entonces esa es el Yigdal y se hace todos los días. ¿Ya? Es parte de la práctica sefaradita. También la práctica ashkenazí está al principio de todos los sidurim, y nosotros aquí todos los viernes por la noche cerramos la oración de Shabbat, comenzar el Shabbat con el Yigdal. Una de las razones que se hace, que yo empecé la costumbre aquí de decir el Yigdal después de la oración el viernes por la noche, es para expresar la razón que guardamos el Shabbat. ¿Por qué nosotros guardamos Shabbat? Porque somos creyentes en estos 13 principios. ¿Ya? Entonces, lo más importante que quiero hoy empezar esta clase, esta serie de clases sobre los 13 principios de la fe, es entender que el judaísmo, aunque nosotros vamos a describir cuál es la fe del judaísmo, en qué fundamento el judaísmo hace, que el judaísmo explica que la fe sin acto, sin práctica, sin rito, sin expresión tangible, sin una expresión de lo que uno cree, no tiene valor, no tiene ningún valor. También es importante que nuestras acciones estén acompañadas de fe, ¿no? Entonces no estamos hablando de hacer acciones que son vacías, estamos tratando de, al hacer las acciones, hacer los ritos y los mandamientos de la Torah, acercarnos, crear un encuentro con Dios, crear una unión con Dios, como explica el Ramban Nachmanides, que explica que la mitzvah, la acción de la mitzvah es para crear unión con Dios. Esta es la mejor explicación que yo puedo expresarlo. Es mucha gente hoy en día aquí en este país practican yoga, ¿ya? Entonces, al hacer el ejercicio de la yoga, al ponerse en esa posición, están conectándose con ciertas energías que hoy en día mucha gente que hacen yoga no entienden que verdaderamente están haciendo prácticas hindú, que son paganas, ¿eh? Pero nada más para explicarlo, esa misma idea, no es igual, pero es la misma idea, es que cuando la gente hace ese movimiento se están acercando a una energía divina. Entonces nosotros al hacer una mitzvah estamos teniendo un encuentro con parte de la energía divina que se desarrolla a través de esa mitzvah. ¿Ya? Entonces, como decir que las acciones de la Torah revelan las diferentes formas de tener una presencia divina en la vida del ser humano. ¿Ya? Ok. Vamos a concentrarnos en dos de los principios, de los 13 principios ahora. Anima Amin. Ahora, la forma que pueden cambiar del otro lado de la hoja, ¿ya? Que está en la página 404 y 405. Llévenselo, estudienlo. Nosotros vamos a dar las próximas clases sobre esto, ¿ya? El primero, todos empiezan con Anima Amin,
Anima amin be'emunah shlema. Yo creo con fe completa, que Dios es el creador y el que dirige todo lo que existe. Recuerden cuando yo estaba hablando anteriormente sobre el primero de los 10 mandamientos, el Rambam dice, Anoji Hashem Elokeja, yo soy el Dios que te saqué de la casa de la esclavitud de Egipto. Entonces, cuando el Rambam empieza a explicar ahí, dice, no solamente es creer en Dios, sino es creer en un Dios que está activo, que actualmente cambia la naturaleza humana, ¿no? Entonces, si dice la persona, yo soy un creyente en Dios, pero ese Dios creó el mundo y lo dejó así, o yo soy creyente en Dios y ese Dios no se involucra en los asuntos del ser humano, todo eso no es parte de la fe hebrea. Parte de la fe hebrea es creer que Dios creó el mundo y lo maneja, ¿ya? Que Dios creó el mundo y se involucra, que Dios creó el mundo y está constantemente involucrado en crear el mundo. En la forma cabalística de pensarlo, como no existe desde el plano de vista de Dios, no existe el tiempo, la cronología. Dios no está dentro de la cronología. Entonces, cuando nosotros decimos que en el pasado Dios creó el mundo, decimos, porque nosotros estamos en el tiempo, en la cronología del tiempo, la creación del mundo ocurrió en el pasado. Pero desde el punto de vista de Dios, la creación del mundo no ocurrió en el pasado. Desde el punto de vista de Dios, la creación del mundo está ocurriendo ahora mismo, ¿ya? Porque Él no tiene pasado, ni presente, ni futuro. Él está vivo en todos. Entonces, en este mismo presente, Él está creando el mundo. Entonces, desde el punto de vista cabalístico, podríamos decir también que cuando decimos que nosotros somos creyentes con fe completa, que Dios es el creador y el que dirige todo lo que existe, quiere decir que Él está dirigiendo lo que ocurrió en el pasado, lo que está ocurriendo en el presente y lo que va a ocurrir en el futuro, todos a la misma vez. Por eso es que Él conoce nuestras acciones. El paso que vamos a dar, ya sabe cuál es. Exactamente, porque sabe todo. Y está manejándolo todo, ¿ya? Y hay mucha profundidad ahí, pero vamos a pasar para el segundo. Segundo dice, yo creo, anima a mí, de nuevo la misma cosa, yo creo con fe completa que el Creador es el uno y que no hay unidad comparable a la suya, que solo Él es nuestro Dios, que Él lo fue, lo es y lo será. Ya nosotros hablamos sobre la idea del pasado, presente y del futuro, pero aquí es muy especial, muy importante hablar sobre la unidad y la energía única de Dios. ¿Okay? Ahora, ¿por qué? Porque el Rambam se dio cuenta que la gente cuando dicen que algo sea uno, es porque a veces cuando la gente empieza a contar, dicen 1, 2, 3. Entonces, ella es uno en relación a otros. Entonces, lo que él quiere aclarar aquí es que cuando nosotros decimos que Dios es único, es uno, eso quiere decir que no es uno de 1, 2 y 3, es uno que es único. No hay más ninguno después de ese, no se puede seguir contando. Ahora, ¿por qué eso es tan importante? Pues yo siempre le hago la pregunta. Una pregunta, pero eso no viene desde el principio desde Moisés, que Dios es uno y único. Exacto. En la Torah dice, nosotros nada más creemos en un solo Dios. Shema Israel, Adonai Echad, que Dios es uno. Entonces, todos los versículos de la Torah nos dan la idea de que Dios es único. Pero ¿por qué? Una palabra, mi punto, lo que estoy tratando de explicar aquí es, ¿por qué el fundamento del judaísmo es que Dios sea uno? Who cares? ¿Por qué es tan importante que sea uno? ¿Me entiendes? Y es una idea completamente revolucionaria, crear en un solo Dios. El creer en un solo Dios nos da a nosotros la libertad de que nosotros nada más tenemos un solo amo. Cuando el judío dice que nosotros creemos en un solo Dios, nosotros rechazamos completamente cualquier poder que pueda amenazar o crear una pelea con Dios. En el mundo cristiano, en la teología cristiana, constantemente la gente oye del ángel que se reviró contra Dios, que es Satanás, y entonces Satanás está haciendo cosas malas en el mundo y Dios está haciendo cosas buenas en el mundo. En el judaísmo no es así. En el judaísmo, todo lo que ocurre
si a mí me gusta o si no me gusta. Bueno o malo. Cuando yo digo que no, cuando yo digo que algo es malo es porque a mí no me guste. ¿Ya? Entonces, como solo ser humano, ¿verdad? Entonces, todo lo que ocurre en el mundo, no puede existir nada en este mundo que no esté bajo el mando de Dios. Aunque sea una enfermedad, aunque sea una guerra, aunque sea una destrucción de 6 millones de judíos, aunque sea Shalom, todo lo que ocurre es bajo el control de Dios. Nada más hay un solo Dios. Sí, correcto. Muy importante, muy importante. En la teología judía no existe nadie que pueda causarle a Dios que pierda su control o cualquier reto a Dios. Dios es el único que manda y todo está bajo su control. Y esto es parte de la fe judía. También la presencia divina se manifiesta constantemente igual a través de todos los siglos. El mismo Dios que se presentó a Moshe y hizo los milagros en el tiempo de Egipto, hoy en día se presenta dentro de la sinagoga de aquí de Yonkers. Es el mismo Dios. Ese Dios no ha cambiado. Ese Dios no ha rechazado nada. No ha cambiado de su plan para el mundo. Es el mismo Dios. ¿Por qué Dios no puede cambiar de su plan? Una palabra. Es muy importante entenderlo, porque me van a decir, no, hay ciertos teólogos cristianos que dicen, no, ok, Dios le dio un pacto a Israel y ahora le dio otro pacto a las naciones. ¿Ya? Imposible. Nada más hay un solo pacto. Ese pacto es no solamente para Israel, es para todas las naciones. Ese pacto viene a través de Israel a todas las naciones, pero es el mismo pacto. ¿Por qué? Porque Dios no cambia de mente. ¿Por qué? Porque Dios, cuando le expresa una profecía a Moisés, no le dice lo que él desea en ese momento. Dios revela nada más la verdad. Es el mismo Dios del pasado, del presente y del futuro. Entonces, cuando Dios dice algo, es la pura verdad. La pura verdad no cambia. La pura verdad es la pura verdad en el pasado, en el presente y en el futuro. La verdad no depende en el momento en que se presente. La verdad es la verdad, es la verdad, es la verdad. Es una cosa constante. Entonces, cuando hablamos de que nosotros tenemos fe en ese Creador y que ese Creador es el único, que ese quiere decir que todo lo que existe en este mundo tiene relación con ese Creador y todo lo que existe está bajo el dominio de ese Creador, ¿ya? Ustedes me están entendiendo la idea. Y que esa verdad, esa revelación del Creador a todo lo que existe a través de todos los siglos va a ser en el futuro, en el presente, en el pasado, va a ser el mismo Dios. Él no va a cambiar, ¿ya? Porque Él es la pura verdad y la verdad no cambia. Dependiendo de la situación, la verdad, la mentira cambia. Dependiendo de la situación. Pero la verdad nunca cambia. En cualquier situación. Una síntesis directa, el judío vive por el principio. Sí. ¿Se entiende esa idea? Se entiende esa idea. Vive por el principio. ¿Ya? Ok, y entonces por eso voy a hacer uno más. Yo creo, con fe completa, Anima Amin Bemunah Shlema, que el Creador no tiene cuerpo, que nada de Él es corporal, que nada corporal se le puede atribuir a Él y que ninguna imagen puede representarlo. Uno de los fundamentos del judaísmo es que la presencia divina no tiene una expresión física, que nunca se expresa en una expresión física. Le voy a explicar la razón. ¿Por qué? Porque todo lo que existe en este mundo que nosotros estamos viendo son manifestaciones de la presencia divina. Entonces, si yo digo, bueno, la presencia divina se manifestó en el cuerpo de un ser humano, ¿ya? Entonces eso quiere decir que yo puedo contener la presencia divina en un solo lugar. Eso es erróneo. Cuando se creó el sagrado templo de Jerusalén, el lugar más santo del judaísmo, el Bet HaMikdash de Jerusalén, el profeta le dijo al rey, ¿cómo tú vas a crear una casa para Dios? Es imposible crear una casa para Dios. Y la respuesta del judaísmo es, correcto, es imposible crear una casa para Dios. La casa del templo de Jerusalén es para que la gente se acerquen a Dios.
pero no es una casa que contiene la presencia divina. Entonces, todo lo que existe en el mundo es una manifestación de la presencia divina. Entonces, si dices que esto es lo único que representa la presencia divina, entonces estás disminuyendo la presencia divina. Entonces, la única forma de expresar la totalidad de la presencia divina es que toda la experiencia que estamos teniendo esté en un solo lugar. Por esa razón, yo tuve una discusión una vez con un pastor que estaba muy confundido. Y me dijo ese pastor, que se cree que tiene algún nivel de entendimiento, me dice que la palabra para Dios en la Torah es Elohim. Entonces cuando dice im en hebreo, eso es plural. Entonces dice él, eso comprueba que hay una Trinidad. Entonces le digo, no, eso no comprueba que hay una Trinidad, porque nosotros llamamos a ese Dios Elohim antes de que existió el cristianismo. Entonces ya nosotros lo sabemos. Entonces, porque la profecía ya le estaba diciendo. No, esa no es la razón. Porque lo que el judaísmo está haciendo cuando le da un nombre plural a Dios, es que está diciendo que Dios no es un solo poder, sino es todos los poderes que el ser humano pueda conocer en un solo lugar. Todo concentrado, la pluralidad de todos los poderes, la pluralidad de todo lo que existe en el mundo está concentrado en ese solo lugar. ¿Se entiende esa idea? Entonces, cuando nosotros hablamos de esa presencia que es única, ¿ya? Quiere decir que todo está en Él. Y el judaísmo rechaza completamente la creencia y la fe en un Dios que se manifiesta en una forma física, o que uno pueda dibujar a ese Dios. Si uno puede dibujar a ese Dios, entonces uno está describiendo a ese Dios, y entonces está limitando a ese Dios. Mira si va lejos, que en el judaísmo nosotros decimos Hashem o Adonai, ¿ya? ¿Por qué decimos Hashem y Adonai? Porque no queremos ni mencionar el nombre divino, porque al mencionar el nombre divino la gente se confunde y dice, ya yo sé la limitación de la presencia divina porque conozco su nombre. Nosotros no tenemos ídolo, eso sería un ídolo, ¿ya? Entonces la gente que se imaginan un Dios en el cielo barbudo, el dibujo de la capilla del Vaticano con la mano, completamente pagano. En el judaísmo Dios no es ni hombre ni mujer. El hombre y la mujer son manifestaciones de la presencia divina, pero Dios, todo lo que existe en este mundo que es físico, no puede describir a Dios, porque Dios fue el que los creó a ellos. ¿Ya? Entonces Dios fue, mira si Dios es creador, que desde el principio, del concepto cabalístico, cuando dice la Torah, Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz, en el principio creó Elohim el cielo y la tierra. Uno de los Mekubalim dice que lo que verdaderamente el pasuk está diciendo es que lo primero que Dios creó fue el concepto de Dios. ¿Por qué? Porque la gente a veces piensan, cuando empiezan a pensar de Dios, empiezan a pensar un Dios, entonces todo lo que viene a la mente de lo que es un Dios también limita a Dios. Pues Dios no tiene limitaciones. Entonces los Mekubalim lo llaman el En Sof, el que no tiene limitación. Es decir, la infinidad, no tiene forma de describirlo. Entonces, por eso no podemos ni decir su nombre. Para decir su nombre, lo estamos limitando. A alguien que viene, le dice al doctor, no, me siento esto, me siento lo que tú tienes, y le dice la enfermedad. Entonces ya, cuando tiene el nombre de la enfermedad, te sientes mejor. Pues tiene diagnóstico, ¿no? Yo estaba enfermísimo, yo creía que me estaba muriendo, lo que tengo es catarro. ya tengo el nombre, ¿no? Entonces, el nombre ya limita. Pero nosotros no usamos el nombre. Cuando decimos Adonai, estamos diciendo mi amo. Quiere decir que es en relación yo a él, pero no él a mí. Yo no puedo describirlo, ¿eh? Entonces siempre la pregunta es que se quede como una pregunta abierta, sin determinación, sin descripción. Por eso es una de las razones que el judaísmo los judíos no pueden ser cristianos. Los cristianos creen que Jesús es un Dios encarnado. Eso es un ser humano encarnado. Eso es puro paganismo. Señores, eso es puro paganismo. Y yo le pregunto a mis amigos, los cristianos, les digo, ¿y por qué Dios escogió a un hombre? ¿Por qué no se encarnó en una mujer? Y entonces se ofenden. Entonces le pregunto, ¿y cómo va a ser que Dios me creó a mí con tantas limitaciones, y entonces vino y se rebajó Él a las limitaciones mías? ¿Por qué no me alzó a mí? Interesante, ¿no? En otras palabras,
El Rambam lo dice, por cierto, el Rambam habla de esto, no directamente contra los cristianos, y esto no es para ofender a los cristianos, pero es para agradar, ¿no? Pero él explica, hay una sección en el Mishneh Torah donde él habla sobre la idolatría. En la idolatría, el ser humano, para entender lo que es Dios, coge a Dios y usa términos físicos para entender a Dios. ¿Usted entiende la idea? En otra palabra, el pagano, el pagano idólatra, coge conceptos, mega conceptos enormes, que es lo que es Dios, y lo machuca, y lo comprime y lo pone en un concepto físico para que ellos lo puedan entender, para facilitarles su conexión a Dios. En otra palabra, en los tiempos antiguos hacían un ídolo, ¿ok? Pero en los tiempos modernos crean a un señor que le ponen el nombre de Jesús o a un concepto, y entonces te dibujan la vida de ese señor y la gente lo usan para mejor tener relación con un Dios, mega Dios. Lo ponen en una forma carnal, que él sufrió, que él vivió, que él tuvo la experiencia. Entonces te dicen a ti, se emocionan muchísimo y me dicen a mí, no, porque él sufrió los sufrimientos del ser humano. Yo no quiero un Dios que sufrió los sufrimientos del ser humano. Yo quiero un Dios que supera los sufrimientos del ser humano, porque yo quiero ser liberado de mi sufrimiento. ¿Ustedes me entienden? Entonces, en el pensamiento pagano, el Dios que es el mega Dios se rebaja al nivel humano. En el pensamiento judaico, el ser humano, que es una cosa de carne y hueso, que tiene limitaciones, es enaltecido a través de los mitzvot, que son superiores a la experiencia humana. Entonces, el judaísmo lo que hace es que nos saca a nosotros de nuestra limitación física, de nuestra corporalidad, ¿ya? Del cuerpo, nos saca de ese cuerpo y nos hace más grande, sube al ser humano al nivel de Dios, en vez de bajar a Dios al nivel del ser humano. ¿Ven la diferencia? Es tremenda diferencia. El cristianismo es una religión pagana, completamente pagana. Cuando dice que Dios mandó a su Hijo, quiere decir que cogió a Dios y lo bajó a Él. En vez de subir a la humanidad, Él bajó. El judaísmo dice no. Manda a Moshe al monte Sinaí a recibir allá arriba los mandamientos, y estos mandamientos van a levantar al pueblo judío. Entonces, al hacer los mitzvot, nosotros somos enaltecidos, ¿ya? Entonces el ser humano ya no tiene que vivir en una forma salvaje, ya no tiene que vivir en una forma rebajada, ya no necesita algo que lo ayude a vivir en una forma baja, sino algo que lo enaltece, ¿ya? A través de su práctica. Entonces la diferencia, yo podría describirlo desde el punto de vista de Maimónides, la diferencia entre el judaísmo y el paganismo. El paganismo coge a Dios y le da una expresión corporal, le da una expresión limitada. Y eso lo que causa es que el paganismo y la idolatría y todas las demás religiones rebajan a Dios al nivel de los seres físicos. Nosotros al revés, cogemos los seres físicos y los transformamos en algo espiritual. Nosotros vemos a Dios dentro de todo lo que nos rodea, vemos a Dios en el potencial de usarlo para los mitzvot. Entonces de esa forma todo está enaltecido. Vamos a terminar ahí por eso. El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentaron su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom.